presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias. Buenas noches. Ya empezamos, son las 8:03. Transmitimos desde la ciudad de Pachuca. Este es su programa Entre Líneas. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Y hoy vamos a hablar de los productos Milagro. Para eso está con nosotros Armida Zúñiga Estrada, es de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo. Gracias, buenas noches. También ya está el doctor Luis Alberto Marroquín, diputado por el Distrito 3 del Partido Revolucionario Institucional. Gracias por estar con nosotros. Bueno, dentro del contexto de los famosos productos Milagro, también denominados medicamentos Milagro, son aquellos productos o servicios que se denominan así por tener pretendida finalidad sanitaria, pero que suponen un riesgo para la salud. En general son considerados como productos fraudulentos, ya que se venden y publicitan como medicamentos cuando legalmente no tienen dicho reconocimiento. Para sortear su falta de reconocimiento como fármacos, sus fabricantes alegan que son productos nutricionales con propiedades saludables para intentar venderlos como productos alimenticios, complementos dietéticos o productos Milagro. ¿Sabía usted que estos productos generan alrededor de ganancias por $2,000 millones, que viene siendo la quinta parte de la venta de los productos farmacéuticos en este país? Por eso estos fabricantes pagan multas a la Secretaría de Gobernación por engañar a la ciudadanía, pero no les importa porque sus ganancias son exorbitantes. En el caso del estado de Hidalgo, comisionada de Coprice, ¿cómo está la situación? Han constantemente incautado una serie de medicamentos, han hecho operativos, pero vemos que esto es como la delincuencia organizada. Quitan a unos, pero se reproducen 10. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Efectivamente has dado una definición muy acertada de lo que son los productos Milagro, que muchas veces no solo se ofertan como medicamentos, sino como con alguna otra denominación. Al respecto, debo enfatizar dos cosas. Uno, los productos Milagro, hablamos de un problema de publicidad asociada a los mismos, que creo que es la parte más fuerte, y la otra, la parte de cómo están registrados ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y muchas veces están registrados como suplementos alimenticios y se publicitan como si fueran medicamentos, ¿sí? Entonces son los dos rubros que debemos diferenciar. Los suplementos alimenticios, la Ley General de Salud señala con toda precisión sus características y los requisitos para que obtengan su registro. Sin embargo, el mayor problema, reitero, está en la publicidad, que se ostentan con características terapéuticas que no tienen, porque para ostentarse como medicamentos para curar una enfermedad, deben tener el registro correspondiente como medicamentos y pasar una serie de pruebas de bioequivalencia, biodisponibilidad, ensayos clínicos, diversas fases, con lo cual se puede demostrar fehacientemente la eficacia terapéutica de un medicamento. Entonces, son las dos vertientes. Y la otra vertiente que quisiera yo diferenciar es que en este tema, tanto de publicidad, en publicidad está muy bien diferenciado por la propia Ley General de Salud lo que es competencia de los estados y lo que es competencia de la Federación. La publicidad es regulada en los medios masivos de comunicación por el nivel federal y televisión y radio. Así es, de difusión nacional o regional, y por los estados en los medios locales, ¿sí? En cuanto a los registros, los únicos facultados para otorgar registros tanto de medicamentos en sí como de suplementos alimenticios también es la Federación.
De tal manera que trabajamos en un ejercicio de coadyuvancia con la Federación, porque cuando aquí detectamos publicidad irregular de un producto que les compete a ellos vigilar, lo referimos con ellos para que ellos hagan todo el procedimiento correspondiente. En este sentido, efectivamente, ha habido un trabajo muy intenso en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En un año hemos realizado cerca de 1000 monitoreos de publicidad en los medios locales, que debo decir no es el mayor problema en los medios locales, el mayor problema lo tenemos en los medios nacionales, en los medios de comunicación masivo, y estos casi 1000 monitoreos que hemos realizado ha sido en 25 medios, tanto impresos, electrónicos, en el estado, logrando además detectar 410 de estos, es decir, casi la mitad, estaban de manera irregular, y la mayoría, el 80% de los casos, modifican su publicidad, ¿sí? Y aquellos que no modifican, pues instauramos un procedimiento administrativo que invariablemente termina con la aplicación de una sanción. Pero también hemos realizado, y esto ha sido operativos del nivel nacional, que una vez que la COFEPRIS tiene el sustento jurídico para demostrar que un producto está plenamente demostrado que no cumple con los requisitos, como un medicamento que se dio de alta como un suplemento alimenticio y se está publicitando de otra manera y generalmente con un medicamento, entonces se hacen operativos a nivel nacional. En este sentido, se hicieron 2 operativos el año pasado, en lo cual aseguramos y se regresaron a su fabricante productos como Malungay, Chardon de Marie, Rejuvital, Cold Heat Extreme, Purifígado, Monsage, Skyny Shot, Poissons y PCO Exacto. Logramos asegurar más de 1,700 unidades de estos productos. Se aseguran, quiere decir, en el establecimiento donde se encuentra, que puede ser una tienda naturista, una farmacia, un centro comercial, o estas tiendas que también surgieron a raíz de publicidad en televisión, se aseguran y ahí se dejan esos productos y se deben regresar con el fabricante, y entonces la Federación, la COFEPRIS, actúa directamente en esos sitios de almacenamiento o de producción de estos productos. Para retenerlos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Les recuerdo que estamos hablando de los productos Milagro. Vamos a una pausa, por favor. Bueno, ya regresamos. A ver, yo tengo una lista de más de 290 y tantos productos que son los que se dicen que hacen milagros para la población o para el organismo. Alcachofa, ¿quién no ha escuchado estas de alcachofa plus, reforzada? Luego por ejemplo aquí la Demogras, ¿no? Que es para bajar de peso supuestamente. También está la que controla la próstata, que es Prostalit, que no funciona. La lecitina de soya, la Prostamax. En fin, son una serie de productos que engañan a la población. Pero bueno, está con nosotros el doctor Luis Alberto Marroquín, que además él es el secretario de la Comisión de Salud en el Estado, de la Comisión en el Congreso en el Estado. Y yo creo que aquí, independientemente de lo que hablamos en el intercorte de una cultura a nivel sociedad, yo creo que también hacen falta una legislación más rigurosa, doctor. Muy buenas noches, Juan Carlos. Te saludo como siempre con la amistad que nos ha relacionado desde hace muchos años, y saludo a tu amable auditorio de NQ. Saludo también a mis paisanos de Tulancingo, que con mucho gusto siempre estamos para servirles. Hoy el platicar de los productos Milagro es platicar de una situación cultural que a los mexicanos nos ha caracterizado. Tradicionalmente creemos en las pócimas, creemos en los remedios caseros, creemos en la recomendación del vecino, en la receta de la abuela. Y en la receta de la abuela. Cuando muchos de los problemas de salud pues, requieren de la intervención inmediata del médico. ¿Y qué sucede? Que las enfermedades avanzan, progresan, evolucionan, y cuando muchas veces son detectadas ya por un médico, pues ya se perdió tiempo. Y esto va a repercutir no tan solo en el tiempo en el cual la persona se va a recuperar, sino en los costos. Pero verdaderamente nos preocupa que las personas sean muy receptoras de
las transmisiones de televisión o de las transmisiones de cualquier medio de publicidad para creer en que una simple píldora pueda desde curar la diabetes, desde curar el cáncer, desde, bueno, lo más común es bajar del peso, pero estamos hablando de enfermedades muy complejas y que, por ejemplo, los trastornos crónicos degenerativos no son curables. Entonces, es un engaño hacia la sociedad que existan este tipo de productos que los hagan creer a las personas que se van a curar por el simple hecho de ingerir. Simplemente, por supuesto, que dentro de todo esto está la mercadotecnia y está, por supuesto, las grandes ganancias económicas que 2,000 millones de dólares. Y te pudiera decir que a lo mejor son 4,000, porque estamos pensando que muchos de los productos comercializados pues llegan a las cadenas importantes de distribución, a los supermercados, a los del tecolote, a todos los medios importantes, a farmacias importantes, ¿sí? Pero yo también te quiero decir que hay muchos productos que se comercializan en áreas clandestinas, en tianguis, pero también en centros de cosmetología, en centros de belleza, en gimnasios, o bien en consultorios particulares de médicos que reciben este tipo de productos y que, pues obviamente, son gancho, son una oferta específica para decirle a la persona, con esto usted va a recuperar su salud, o bien con esto va a sentirse con más vigor, con más fuerza, con más energía. Por supuesto que mucho del efecto que pudiese tener, que a lo mejor son placebos, pues qué bueno que a lo mejor pudiesen ser placebos, pero lo grave es que hay muchas sustancias que se han detectado que son no tan solo tóxicas, sino que son importantemente dañinas para la salud y que por supuesto han costado vidas. Entonces creo que muy importante que se tenga que seguir legislando en esto. Ya tenemos un avance muy importante. ¿Qué hay en el estado de Hidalgo de legislación? En regular lo que nos comentaba la doctora, de regular. Pero no falta algo más. No, pero regular la publicidad. Bueno, por un lado. Ahora, pero a donde tenemos que ser más estrictos, ¿sí? Donde se expenden esos productos. Es en la vigilancia de algunas empresas que producen medicamentos. O sea, la industria farmacéutica ha crecido verdaderamente sin control. Por supuesto que lo ideal es que tengan un registro sanitario, que tengan un registro de la Secretaría de Salud, pero pues como mucho, o sea, son productos hechos en la clandestinidad y no, obviamente no están registrados ni existen las grandes empresas, son hechos posiblemente hasta en casas. A mí me ha tocado, por ejemplo, en una época cuando había médicos que se dedicaban a bajar de peso y que ellos mismos vendían los medicamentos o los ofrecían porque era el paquete completo, el medicamento, la consulta y todo, y las mediciones y todo lo que lleva el show de tratar de convencer de que baje de peso y que el producto era milagro. Cuando se hicieron análisis de qué venía en esas cápsulas que ellos distribuían, venían hormonas tiroideas, diuréticos y anfetaminas. Entonces estamos hablando de una mezcla de sustancias que lo que hacían es incrementar el metabolismo y por eso, pues lógico, se pierde peso. Diurético los deshidrata, bajan de peso, ¿sí? Anfetaminas les quita el apetito y les afecta algunas funciones cerebrales. Ok, pues es una maravilla eso, es una maravilla para la gente que cree en esas cosas, pero son medicamentos que potencialmente pueden ser letales, porque a mí como médico me tocó ver gente con trastornos de cardíacos, con arritmias, con problemas graves por consumir este tipo de productos. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos, seguimos con los productos milagro. Hay muchos cabos sueltos en este asunto porque, por ejemplo, está en el caso específico del Estado, lo que le compete en la Secretaría de Salud, no basta con la COPRICE, sino que también se requieren de otro tipo de control para exigir que estos productos
los que se expenden tengan una leyenda específica para que se consuman en el estado de Hidalgo, por decir algo. En el caso del Congreso del Estado, ser más rigurosos, criminalizar la venta de este tipo de productos, o el que un médico con título en una receta expida su consumo. Esto es lo más, yo creo que es donde tenemos que entrar, porque si nos vamos a la publicidad, si nos vamos a la Coprice Federal, pues no vamos a resolver el problema. Tenemos que ser más exigentes, doctora. Sí, aquí hay que precisar que efectivamente tenemos que ser muy claros con los ámbitos de competencia, y en este sentido es desde la Ley General de Salud donde marca cuál es la competencia de la Federación y los estados en este sentido, no solo en el tema de los registros o la vigilancia a los productores, que ese es el otro rubro, la vigilancia, no podemos decir quizá laboratorios, sino a los sitios donde se producen, e incluso materia de importación, que también es una facultad exclusiva de la Federación. Pero ¿sí? Además, esto no se produce en Hidalgo, se producen generalmente en el Estado de México o en el Estado de Puebla, generalmente, ¿no? Pero se introducen a Hidalgo. Sí, y muchos de ellos incluso son producidos en el extranjero. Quiero mencionar, y que seguramente ya hemos sido testigos nosotros de este cambio en la publicidad a nivel nacional. En el 19 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de Salud en materia de publicidad, donde se hace corresponsable de la publicidad al medio de comunicación, donde se pide ahora que debe presentar previamente su registro o su autorización, ya sea del producto, de la publicidad al medio de comunicación, donde ya se limita la participación en esta publicidad de figuras reconocidas públicamente, y donde se incrementa el monto de las sanciones, y creo que eso lo estamos viendo, pero efectivamente todavía existen grandes áreas de oportunidad, pero que sí tenemos que ser muy cuidadosos en lo que es ámbito de competencia federal y que está marcado en la Ley General de Salud, y por supuesto que nosotros en el Estado seguimos trabajando al respecto. Por ejemplo, en el caso de los médicos, lo que decía aquí el diputado, hay médicos que sin escrúpulos tienen una receta para el consumo de este tipo de productos. Ahí, por ejemplo, se les puede inclusive llevar a una sanción hasta separarlos de su función como médicos, ¿no? Quitarles la licencia, entre otros, ¿no? En el caso de las Secretarías de Salud, boletinarlos, no sé, hay muchas cosas que hacer. Diputado. No, por supuesto, creo que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, es que no hay un marco existe en el Estado. El problema es que ¿quién los denuncia? Hay pocas personas que en un momento dado se atreven a decir, bueno, me dieron a tomar esto y me cayó mal, o me generó esto, pero no proceden legalmente a hacer una denuncia, a culpar a quien les prescribió tal o cual sustancia o tal o cual medicamento. Creo que en eso quizá sí se deba hacer más énfasis hacia la población en general, para que primero, lo más importante es informar qué es lo que está tomando. O sea, no podemos creerle a cualquier persona para ingerir cualquier sustancia e introducirla en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo pensaría... Y máxime si no es un profesionista o sobre todo una persona que conozca. Pero, por ejemplo, yo pensaría en una campaña de divulgación en los medios de comunicación locales, manejada a través de la Coprice, y de alguna manera recomendada como punto de acuerdo por el Congreso hacia los empresarios y hacia las empresas de difusión masiva en el Estado, donde se diga, incluyan por favor una advertencia a sus lectores. Campañas no de difusión. El problema es que no se hace. Bueno, sí se hacen, pero a lo mejor no son no generan tanta penetrancia como las grandes cantidades o las grandes sumas de dinero que muchas empresas gastan para publicitar los productos milagro. Pero los medios locales estamos llegando generalmente a muchas partes de la sociedad hidalguense, y si ahí se advierte de esto y lo están viendo en televisión, al menos van a tomar por lo menos un respiro, van a decir, oye, cuidado con esto, Sí, de hecho, permítame opinar en ese sentido.
Sí, desde la Secretaría de Salud y muchas veces de la mano con el Congreso hemos emitido esta información a la población, sin duda, y tienes razón, en el hecho que tenemos que hacer más énfasis en estas campañas. Pero también nuestro secretario de Salud nos ha dado la instrucción de trabajar en un convenio con los medios locales de comunicación. Pero están tardando. Yo creo que estamos trabajando de la mano con la Federación. Claro. Así es. La Federación lo tiene ya, por eso también ya vemos comerciales hoy donde las propias agencias de publicidad dicen, no te dejes engañar con publicidad que te va a representar un riesgo, ¿sí? Entonces, vamos avanzando en ello, pero tenemos que tener primero el soporte jurídico para tener una plena actuación. Así es, por eso refiero que estamos trabajando de la mano con ellos en muchos temas, y yo creo que aquí una parte muy importante en este y en muchos otros temas, y yo creo que estamos de acuerdo en que hay que trabajar, ir hacia adelante en la parte legislativa, normativa, pero muy importante hacer esa conciencia con la población, de no dejarnos engañar por este tipo de productos. Creo que un producto cuando ya promete mucho, ¿sí?, quiere decir que no cura nada, ¿sí? Y de pronto creemos que un producto va a hacer milagros solo para bajar de peso, por decir solo un ejemplo, sin que haga ejercicios, sin ya bájale, ¿sí?, y sin que tengamos una dieta adecuada y demás. No es posible, o sea, yo creo que eso es algo que tenemos que revertir. En la Secretaría de Salud fuimos testigos de cómo fue un proceso tan difícil el que aprendiéramos que un antibiótico se debe vender y prescribir solo por un médico, que es el profesional de la salud facultado para tal efecto, pero segundo, que entendiéramos que para comprar un medicamento que nos había prescrito un médico necesitábamos una receta médica, y nos costó cerrar establecimientos y nos costó atender denuncias de cadenas de farmacias con los jurídicos del nivel federal. Pero yo creo que cuando hay estos productos, sino también a darnos espacios para hablar más del grave riesgo que representan estos productos para la salud de los ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Ya regresamos. Doctor Luis Marroquín, diputado por el 3er Distrito y además secretario de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Pues nos falta mucha legislación. Y yo coincido con la doctora que sí nos falta, pero que sí se está trabajando. Pero ¿qué pasa con el Estado? Yo a veces lo veo, con el Congreso, yo a veces lo veo muy aletargado, muy adormecido. Son temas tan importantes, tan trascendentes para la población, y lo dejan para otro periodo, y van y vienen periodos y no le entran al todo. Yo he estado acompañado inclusive de la Secretaría de Salud, que no los empuja, que no les exige, que no les pide. Oye, hay que meter esta iniciativa, pero ya. Bueno, es muy claro, y creo que las iniciativas que más nos interesan son las de orden federal. Ha habido reformas a la Ley Federal de Salud, como también ha habido reformas al Código Penal, donde sí se ha avanzado. El grave problema, vuelvo a lo mismo, ¿quién denuncia? ¿Por qué las personas que se vieron agredidas o que vieron afectada su salud no establecen un camino legal para que ninguna otra persona más esté siendo experimentado o siendo conejillo de indias? Claro, tenemos el caso de esta artista, la hija de Silvia Pinal, sí, que inclusive el día de hoy está internada para extraerle parte de lo que le dejaron ahí, claro, en los glúteos. Y te puedo decir que no ha sido la única persona en este país que ha tenido esas complicaciones en su cuerpo. Pero y ha habido gente que le inyectan aceite, y hay gente que le inyectan hasta cola loca, hasta productos tóxicos, con generar firmeza en los tejidos, dureza, que desde el punto de vista estético, desde el punto de vista comercial, pues es el único interés, pero que nadie se preocupa en que algo que va a ingresar a su cuerpo pueda generar cualquier reacción. O sea, en materia de salud, cualquier sustancia que pueda ser ingresada a un organismo puede ser potencialmente tóxica o letal. Ahora, la doctora comenta que para hacer un medicamento se tiene que hacer un proceso de investigación, existe un protocolo serio, universal,
donde se tiene que generar fases de experimentación para que se pueda comercializar un producto. O sea, las grandes empresas transnacionales de industria farmacéutica gastan millones, primero en investigación y segundo en ese protocolo de utilizar una sustancia. Y resulta que aquí cualquiera puede inventar cualquier sustancia o mezclar hierbas y mezclar cosas y sin ningún protocolo científico. ¿Y qué sucede? Pues va para adentro. Comercialízalo, úsenlo y a ver qué pasa. No. O sea, creo que debemos ser más enérgicos en que el desarrollo de un medicamento o de cualquier sustancia que pueda ingresar a un organismo debe cumplir con las reglas internacionales. ¿Pero quién debe ser? ¿La autoridad? ¿La Secretaría de Salud? ¿Los ciudadanos? ¿O quién? Porque, por ejemplo, me llama mucho la atención, 1.700 unidades incautó la Secretaría de Salud en el Estado, en lo que va del año, creo. 1.700. Pues yo creo que hay aquí, se comercializan más de 100,000, ¿no? O sea, 1.700 no sirven para nada. No ponen el ejemplo de nada. A lo mejor las incautaron sí en una tienda importante, pero las demás. Sí. Ese es el problema, falta personal, estamos de acuerdo. No tienen la capacidad suficiente en personal para estar en todo el estado. Pero entonces hay que hacer algo. Sí, yo creo, y vuelvo al tema, en que hay ámbitos de competencia. El ejercicio de la autoridad sanitaria está debidamente delimitada en qué rubros podemos nosotros participar y cuáles son de competencia federal. Por eso hace un rato el diputado Marroquín comentaba que este planteamiento que él hizo desde la tribuna en relación a este tema, pues fue llevado al nivel federal, porque es ahí donde está el ámbito de competencia. Tenemos la posibilidad de regular nosotros en algunos rubros, pero en otros no. Sin embargo, sí podemos trabajar en acciones no regulatorias, como esto que comentábamos hace un momento, de los acuerdos con los medios de comunicación, y por supuesto podemos identificar también en qué otro rubro se puede trabajar de manera más intensa en este tema. ¿Comerciales, por ejemplo? Sí, por supuesto, y yo creo que en ese sentido en Hidalgo no nos ha temblado la mano. Hace un momento comentaba yo que... Pero hay un convenio específico con las cadenas comerciales para decir, no expendan ese tipo de productos. Te comenté hace un momento que estábamos precisamente ya trabajándolo, pero sí hemos realizado un trabajo muy importante de difusión hacia la población, pero es cambiar estilos de vida, hábitos culturales, no es un trabajo sencillo, ni un trabajo que se logre en un plazo corto. Aquí por eso siempre que hablamos sobre este tema insistimos ante la población que no se dejen engañar. Sí se han sacado del mercado algunos productos que incluso estaban registrados como medicamentos, pero que a través de un sistema de farmacovigilancia que tenemos en todo el país se detecta un gran número de reacciones adversas y es el elemento para retirarlo del mercado. Y así ha ocurrido con un gran número de otros productos. Y podrás, y efectivamente hay una razón en el planteamiento de por qué solo 1.700 unidades y de estos productos, ¿sí? Pero son aquellos que, como reiteré, como dije hace un momento, fueron identificados por la Federación, que representaban un problema y un riesgo para la salud, y que ellos iniciaron un procedimiento jurídico administrativo y que nosotros nos sumamos en un ejercicio de coadyuvancia. Sí, es decir, no fue una decisión únicamente del Estado, porque no tenemos facultades a nivel estatal, facultades plenas para decidir cuáles son esos productos que vamos a asegurar y que vamos a destruir. Pero ¿qué pasa cuando por el consumo de estos productos hay vidas que se pierden? Vamos a tener que ir a la Federación a tocarles y decir, oye, ¿no regulaste esto? Hacemos una notificación en ese caso, pero yo creo que también muy importante es ese tema de la denuncia ciudadana, ¿sí? En ese sentido tenemos que trabajar también con la población, en decirle, si tú identificas que hay un riesgo a tu salud, que no necesariamente estés al borde de la muerte, sino que te produce ciertas alteraciones en tu organismo, denuncia, porque tampoco tenemos esa cultura. Bueno, vamos a otra pausa, perdón. Vamos a otra pausa y regresamos. Productos Milagro, una jovencita que va a cumplir 15 años, que está con sobrepeso, seguramente dice, ¿qué hago? Ya se acerca su fiesta, tiene apenas 15 días
o a veces una semana. Y entonces empieza a angustiarse, los papás también, ya no le quedó el vestido, etcétera. Buscan el milagro, el producto milagro que les va a solucionar, entre comillas, la situación. Eso sí, la comida, el banquete va a ser de productos de barbacoa, carnitas, todo lo que es grasa. Pero bueno, calórico. Todo calórico. Pero entonces, esta muchacha, obviamente, si no es empujada por los papás, ella misma, en su ignorancia o en su poca capacidad de raciocinio o de reflexión, ve en la televisión que esos productos en una semana bajan 2 o 3 kilos. Y entonces se los toma. Y no se toma uno, sino que además ingiere 3 o 4 pastillas para que sea más rápido el efecto, ¿no? Y que sea más milagroso ese asunto. Pero entonces, ¿dónde estamos? Eso es lo que yo insisto. Es muy peligroso, porque se atenta contra la vida. Digo, qué bueno que ya existe un control, una regulación de estos productos desde el punto de vista de la publicidad. Porque el gancho más importante es la televisión. Mercadotecnia. Y entonces la televisión exhibe videos en donde presentan a una persona antes y después. Entonces, todo el mundo quiere sentirse esa persona, quiere verse reflejado inmediatamente. Pero, por eso te digo, se exponen a ingerir sustancias que se desconoce la mezcla, se desconoce su calidad, se desconoce sus propiedades farmacológicas, y creo que desde el punto de vista de conciencia hacia mi propia salud, pues tampoco se hace mucho. Y entonces, si le vamos a tener confianza a un doctor, que bueno, porque él se ha preparado, ha estudiado para conocer el cuerpo humano, pero ponerse en la confianza de nuestro propio cuerpo en un charlatán o en una persona que no tenga ni la capacidad científica, pero menos moral y ética, pues creo que desgraciadamente estamos cayendo en un vicio que además, pues repito, lo único que se persigue es la importancia en la derrama económica. ¿Se tiene identificado quiénes son los potenciales consumidores de estos productos, doctora? Sí. Mira, sobre todo de los productos para bajar de peso, creo que nos queda claro cuál es la población blanco en este sentido. ¿Por qué no el Congreso del Estado obliga a la Secretaría de Salud, por ejemplo, ahí sí se puede, a nivel local, a que haga una campaña de difusión en las universidades y en las preparatorias para que no entren estos productos? Bueno, hay una cosa que es importante, ¿verdad? No podemos obligar, nosotros hacemos recomendaciones, exhortos, en los cuales, si nos preocupa el sobrepeso y la obesidad de nuestra población general, y si estamos hablando de que un 60% de la población está en esos rangos, ¿sí? O sea, quiere decir la mayoría, bueno, pues ahí está. Pero pues más que hacer exhortos en el sentido estricto de esta vigilancia, lo que hemos hecho es lo que ya se implementó a nivel de nuestro estado. La Secretaría de Salud creó un programa de Ya Bájale, ¿sí?, que ha sido modelo nacional y modelo internacional, en donde existen parámetros, en donde existen mediciones, en donde existen un protocolo científico creado para poder ayudar a la población a quien tiene ya este problema. Y esto está ya implementado en escuelas, en centros de trabajo. Para bajar de peso. Sí, pero es el origen. Entonces ahora comentemos con los productos milagros. Claro, oye, pero también ya bájale a los productos milagros. Por supuesto, sí, pero es donde nos hace falta. Pero aquí también se habla de la difusión, de comer, de llevar una nutrición sana, de llevar consumo de alimentos regular, sí, y sobre todo algo que es importantísimo, sí, a la vigilancia escolar, porque ahí es el problema. O sea, el niño que ya sale gordito, va a ser muy difícil que cuando sea adulto sea delgado. O sea, va a ser muy difícil. Entonces, ahí es el punto más importante en las escuelas. Ahí crear hábitos más sanos, pero sobre todo que el niño sí pueda tener la capacidad de reacción para decirle: mamá, no me compres eso, o mamá, quiero comer esto. O sea, es difícil. Culturalmente, a veces
veces tenemos ya por costumbre tener dietas que tengan más calorías de las que uno debe consumir. Poco balanceadas. Sí, si me permites, efectivamente el Ya Bájale nació como un programa con fines de reducir los índices de sobrepeso y obesidad. Ese fue el objetivo inicial. Sin embargo, se ha ido ampliando y hoy tenemos Ya Bájale al tabaquismo y Ya Bájale al consumo de alcohol, por su estrecha relación con accidentes, y Ya Bájale al sedentarismo, y se ha ampliado hacia otros rubros, generando buenos hábitos y hábitos que nos lleven hacia tener un estilo de vida más saludable. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. A ver, regresamos en este asunto que yo sí veo que hay deficiencias por parte de la Secretaría de Salud. Y les voy a decir por qué. Doctora, ¿me puede decir cuántos medicamentos se comercializan en el Estado? ¿Tiene usted el registro? No tengo el dato preciso de cuántos se registran, de cuántos se comercializan. Tenemos el dato de cuántos registros sanitarios están dados a nivel federal, e incluso por año. Entonces, nos metemos a las bases de datos de la COFEPRIS, identificamos cuántos de estos medicamentos tienen un registro sanitario, y de hecho tenemos un constante acceso a ello. Pero se supone que hoy no se vende un medicamento si no tiene su receta. A ver, hay ciertos grupos de medicamentos que para los que se requiere estrictamente la receta médica, ¿sí? Los psicotrópicos y estupefacientes, por ejemplo, requieren estrictamente receta médica, y más recientemente los antibióticos. Bueno, ¿y de esos usted sabe cuáles son los que se comercializan? ¿De los antibióticos? Sí. Sí. ¿Y de los y del resto no? No hay un registro. De todos los que tienen requieren receta médica, tenemos las bases de datos porque hacemos la verificación en las farmacias y llevamos a cabo el control y el balance de psicotrópicos, estupefacientes y antibióticos. ¿Y en esas mismas farmacias se venden esos productos milagros? En ocasiones. Ahí está el asunto. Bueno, pero es que también hay una situación, o sea, existen también trampas, existen también empresas farmacéuticas que pueden poner... No, y el dependiente que lo tiene abajo el producto y que lo saca con todo, ¿no? Pero que le pueden poner un número y pueden poner un registro falso, ¿sí? Que eso es competencia federal desde el punto de vista de que... Pero también estatal, ¿no? No, es porque se vuelve federal. No, el registro es federal, todos los registros... No, ya lo sé que es federal, sí, pero la Secretaría de Salud Estatal se vuelve coadyuvante de la vigilancia de estos productos. La vigilancia, cuando detectamos una irregularidad, lo notificamos a la Federación. Y además ustedes tienen facultades para recogerlo. No, lo notificamos a la Federación. Nada más. Sí, así es. Y es como, por ejemplo, el alcohol adulterado también, o sea, si están dando una presentación de un producto que está registrado, pero que está adulterado, pues solamente hasta el momento de abrir y saber que eso es adulterado, con esa vigilancia. Lo mismo pasa con los productos, con los medicamentos, con las sustancias. Es muy difícil y se tendría que tener un ejército gigantesco de totalmente. Vigilantes, de supervisores. Pero ir atacando de lo macro a lo micro. Por ejemplo, sabemos que en los 84 municipios del estado se llevan a cabo tianguis, y que en esos tianguis se expenden, se venden o se comercializan los productos milagros. Mira, lo más fácil es alertar a la población a saber qué es lo que consume. O sea, va a ser imposible detectar todas las cajas que se comercializan en los 84 municipios. Lo más importante es decir a la población que la cultura médica, que la medicina científica es la que debe prevalecer. Hace rato hablábamos de médicos que sin escrúpulos venden inclusive este tipo de productos. En este sentido, la Secretaría de Salud debería mandar un exhorto a través de los colegios diciendo: el próximo se va a ir sancionado y se le va a hacer juicio y se le va a retirar la licencia, etcétera. A ver, hacemos, por supuesto, hacemos actividades de fomento sanitario con los colegios médicos. La vigilancia, por ejemplo, a consultorios dentales la iniciamos en el año 2009. No se había hecho antes vigilancia a consultorios dentales, y por supuesto que identificamos irregularidades en carencia de títulos, de cédula profesional, de alguna
de que la actividad profesional estuviese regulada por la propia ley, pero hacemos actividades de fomento sanitario, reunión con los colegios médicos, reunión con los diferentes ámbitos, es decir, estamos hablando del tema de muerte materna, reunimos a los ginecólogos y damos a conocer la normatividad en la materia. Por supuesto que lo hacemos, y cuando identificamos una irregularidad de índole, de que está ejerciendo una profesión sin que esté facultado para tal efecto de acuerdo a lo que marca la ley, aplicamos las sanciones que de acuerdo a la Ley General de Salud proceden, pero también hacemos la denuncia ante las autoridades correspondientes. Claro. Así es. Es usurpación de funciones. Sí, ¿no? así es. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Sí, ¿Cuántas personas han denunciado, por ejemplo, en el último año? Sí, hemos de haber denunciado alrededor de 10 personas. 10 ¿sí? doctores, 10 médicos que son. Sí. Profesionales de la salud en general. Puede ser odontólogos, puede ser alguna persona que se ostentó con un título de médico sin que tuviese ese título o especialista, ¿no? O esa cédula, así es, o esa especialidad. Y aquí va desde un asunto de publicidad, porque tampoco se pueden publicitar como tal y a veces se publicitan así, entonces va de la mano el tema de la publicidad con el tema de vigilar la práctica médica en sí, que por supuesto que nos corresponde y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Doctor, nos falta. Y es que es muy fácil instalarse en un local comercial, anunciarse como médico, anunciarse como especialista, ¿sí? Y cuando en un momento dado empieza a vender sus productos y empieza a comercializarlos y empieza a tener importantes demandas, creo que se da cuenta que es el momento de irse y va y se establece en otro estado. Y entonces andan emigrando. Entonces es muy difícil que cuando lleguen a otro estado pase lo mismo, y cuando ya empiezan a disminuir sus consultas o empieza a presentar quejas de que eso no funciona, pues yo si estoy en Hidalgo me voy a Tamaulipas o voy a Tabasco o me voy a X estado y pues se convierte eso pues en una verdadera persecución que tampoco nadie hace. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Miriam Zúñiga Estrada. Ella es comisionada para la protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud en Hidalgo. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por este espacio. Si me permites el comentario final, es insistir con la población en generar esa conciencia de que cuando tenemos un problema de salud hay que acudir al médico. No hay que acudir al hierbero, no hay que acudir al merolico, al charlatán, ni al producto milagro. La salud es el bien más importante de los seres humanos, pero también somos corresponsables del cuidado de nuestra salud. Ser muy cuidadosos en ese sentido, ser muy cuidadosos en identificar qué permitimos que ingrese a nuestro cuerpo, y muchas veces nosotros mismos somos quienes provocamos esto. Mucho cuidado con los productos milagro, porque efectivamente son un negocio millonario que van a seguir buscando, si no es a través de la publicidad, algún otro medio mediante el cual lleguen a esta población objetivo, a esta población blanco que está ávida de efectos maravillosos, milagrosos y espontáneos de estos productos. Tengamos mucho cuidado, lejos de representar un beneficio o de no representar un riesgo, representan un riesgo grave a la salud desde el momento en que confiamos en que van a tener un efecto positivo en la cura de alguna enfermedad y no lo tienen. Yo creo que ese sería el comentario final. Gracias, doctora. Diputado Luis Alberto Marroquín Morato, él es secretario de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que también es muy importante el seguir insistiendo en mejorar la infraestructura médica. Yo creo que entre más cercanos existan los servicios de salud a la población, más fácil acceso. Podemos tener más acceso y tenemos la posibilidad de que las personas, su primer contacto sea con un médico. Y creo que esa es la función también de los legisladores, para buscar más recursos, para seguir construyendo centros de salud, hospitales, para tener mejor equipamiento, para tener mayor abasto de medicamentos, para tener médicos, para tener completamente resueltas todas las problemáticas que en todas las regiones de este estado se presentan. Y creo que día a día, en el ejercicio que hace el gobierno del estado, encabezado por el licenciado José Francisco Olvera, está con la salud en una parte muy importante para dar mejores resultados a los hidalguenses. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer un programa también sobre el aspecto de los pasantes,
que ya no quieren irse a lugares tan alejados de las ciudades y además con muy malas pagas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias también a mis compañeros, Jorge Martínez aquí en Pachuca, Memo Ortega allá en Tulancingo, los que permitieron la transmisión de televisión vía internet, Jaciel Velasco y Celso García, y también a mi compañera Natalie González, que fue la que desarrolló la investigación para este programa. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.